Ya llevamos unas 6 semanas reuniéndonos oficialmente y con algunos otros hermanos llevamos unas 8 semanas y gracias a Dios no nos ha pasado nada. Ha sido una bendición todo este tiempo disfrutar de la comunión con los hermanos y de la palabra de Dios. Las circunstancias que está viviendo la iglesia son únicas y nadie puede decir lo contrario. Están más allá de lo que hemos visto a través de la historia de la iglesia. Están más allá de la persecución que sufrió la iglesia primitiva en Jerusalén, en Samaria y después en las ciudades gentiles a las que el apóstol Pablo evangelizó. Está más allá de la persecución del imperio romano a los cristianos. Está más allá de la persecución que ocurrió en Europa por parte de la iglesia católica a los cristianos reformadores. Está más allá de la persecución de las autoridades eclesiásticas en Inglaterra a aquellos pastores llamados puritanos, expulsándolos de las iglesias para que se fomente el secularismo, el liberalismo y otras cosas más que a la postre trajeron la debacle espiritual actual de esta nación. Nunca habíamos visto casi a todas las iglesias cristianas del mundo cerradas, localmente, ¿no? Cerradas en cuanto a sus reuniones. Un virus que mermaría la humanidad junto con los gobiernos de cada país ejecutando leyes que prohíben a las iglesias congregarse, lo han logrado. Y ya van para 7 meses. Las iglesias van para 7 meses en esto. Creo que estamos viviendo un poquito de lo que será el mundo cuando entre el nuevo orden mundial que habla el libro de Apocalipsis. Estamos viviendo un poquito del control que habrá sobre todas las personas del mundo, como no puedes salir, quédate en casa. Esos son los mensajes que hemos tenido. No hagas reuniones, toque de queda hasta tal hora. Estos son los días y las horas en que puedes adquirir o comprar alimentos. Cada vez más el escenario mundial se va a parecer más al escenario que registra el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Sería bueno saber cómo es que la iglesia llega a este tiempo de la pandemia. ¿Cómo llega espiritualmente la iglesia al tiempo de la pandemia? Porque antes de esta cuarentena, la iglesia llamada cristiana, de manera general, se encontraba sumida en las falsas enseñanzas, en las falsas doctrinas. Muchas iglesias abrazando falsos evangelios, como el evangelio de la prosperidad, como el evangelio de Cristo más las obras, o Cristo y más otras cosas, Cristo más una oración poderosa, Cristo más una sanación de algún hombre ungido, Cristo más encuentros y Cristo y muchas otras cosas. Es lo que ha habido esto antes de la pandemia. También el evangelismo con poder, que si alguien ha estudiado esto, son 3 olas de poder en la historia de este evangelio, en el que la fuente de la verdad no es la escritura, sino que Dios me dijo, que Dios me habló, yo sentí esto, sentí lo aquello. También ese poder sobrenatural para hacer caer o derribar a las personas con una orden de una persona una persona ungida, o con una corbata, como lo vi en una ocasión, derribar a las personas. Este es el evangelismo con poder. Y más aún también la iglesia abrazando el evangelio superficial, en el que no predican fielmente las escrituras, sino que resultan en charlas motivadoras, ideas psicologizadas, que no tratan el pecado de las personas para ser salvadas, o en el caso de los cristianos para ser santificados. No hay tal cosa, sino que le hacen sentir bien engañándolas en cuanto a su destino eterno. Iglesias donde Dios no es el más importante, sino las personas que asisten. Y por eso el enfoque en los cultos está en los programas, que deben entretener a las personas, que deben divertir a las personas para que se sientan agradadas las personas. No se rinde culto a Dios, se rinde culto a las personas, se rinde culto a los pastores. Esto es lo que hay el día de hoy. Y la iglesia, de manera general, era todo esto antes de la pandemia. Y hermanos, sigue siéndolo.
porque no hay indicio de cambio alguno en este tiempo. Es más, Dios en este tiempo de la pandemia ha hecho visible la mentira de los falsos maestros con sus falsas iglesias, porque ya no aparecen estos falsos maestros en las redes sociales para destruir el virus, para hacer los milagros que podían hacer supuestamente, entre comillas, antes. No pueden arreglar la economía del país ni la economía de sus congregados. No pueden hacer los milagros que estaban haciendo antes. Este cuadro, este repertorio no lo conocen ellos. Ha sido diferente para ellos enfrentarlo. Y el evangelismo con poder de las tres olas que no trae respuesta ni tranquilidad a sus congregados. Todo esto ha sido el preámbulo para que los cristianos en estos momentos estemos olvidando la relevancia de la iglesia. Esa fue la predicación de la última semana que estuve aquí. Los cristianos están olvidando el significado mismo de la iglesia, cómo fue concebida la iglesia en la mente de Dios, en el corazón de Dios, antes de que el mundo sea creado. ¿Ves el significado de la iglesia? ¿Ves desde dónde parte la iglesia? Y el papel presente que tiene el día de hoy es fundamental, es relevante. Y su designio futuro que va a vivir la iglesia con su Salvador por la eternidad. Y no se advierte sobre esto. Muchos pastores no advierten a la iglesia del mal que está ocasionando que ya casi 7 meses no se están reuniendo. Y esto, pastores, con una tranquilidad pasmosa, en la que están dispuestos a quedarse en casa todo el tiempo necesario por miedo al virus, por miedo a la muerte. Esa es la verdad. Por miedo a la muerte, prefiriendo someterse a las autoridades que a Dios. Y más aún cuando las estadísticas y la información de los expertos indican todo lo contrario de la información que recibimos por los medios nosotros. No sé cómo podrían interpretar Hebreos 10:24 cuando dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y más cuando veis que aquel día se acerca. No sé cómo se lo puede interpretar porque el texto está dado en un contexto de una reunión de una iglesia local. Los cristianos están olvidando la relevancia de la iglesia. Cuando los cristianos vemos al mundo, vemos a los impíos, tenemos un ángulo de Dios, un ángulo escritural, y decimos, a los incrédulos el Señor, Dios va a traer juicio a este mundo. El mundo debe arrepentirse. Eso es lo que decimos nosotros, los cristianos, respecto a los incrédulos. Pero casi nunca vemos también el lado de que la iglesia tiene que arrepentirse. No vemos ese lado, la iglesia que tiene que arrepentirse. Y ahora más que nunca, la iglesia necesita arrepentimiento. Y si hay un texto en el que se llama a la iglesia al arrepentimiento, está aquí. En este libro del Apocalipsis, aquí lo encontramos. Su llamado a la iglesia se vuelve específico en los capítulos 2 y 3, porque aquí Cristo le habló a su iglesia. Cristo le habló a su iglesia. Habló a 7 iglesias específicas, con ciudades específicas, en el área, en la zona del Asia Menor, lo que hoy en día es la Turquía moderna. Eran iglesias reales, con condiciones reales a las que se dirigió. Todas estas cartas incluyen una evaluación y en esta evaluación hay un elogio o una advertencia, una amenaza. Una de estas dos cosas van a recibir estas iglesias. A menudo estamos pensando que el Señor está amenazando al mundo y a los incrédulos con juicio. Pero aquí tenemos al Señor amenazando a la iglesia. Aquí tenemos al Señor amenazando a su iglesia con un juicio severo. Cuando se trata de amenazas de Cristo, siempre pensamos que el mejor lugar para refugiarnos puede ser la iglesia. Si se trata de un ataque, nos podríamos refugiar en la iglesia. Pero aquí vamos a observar que se hacen amenazas muy fuertes y muy directas contra las iglesias. Este libro de Apocalipsis es el último libro de la Biblia
y es el último libro revelado. No hay más revelación después de esto. Se le dio a Juan en la última década del primer siglo. Algunos arguyen que puede ser en el año 95, pero es en la última década del siglo I. Y aunque este libro está hablando de la segunda venida de Cristo, es interesante porque estamos expectantes de la segunda venida de Cristo, pero observa lo que dice Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 1:7 dice: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Vaya, estarán aterrorizados, van a lamentar la venida de Jesús, porque estos están todos los que le rechazaron. Y si tú estás pensando que el libro de Apocalipsis como un libro de horror por el juicio que trae la venida de Jesucristo, estás en lo correcto, porque eso es lo que vamos a ver en capítulos posteriores. Eso es lo que va a detallar el apóstol Juan en los capítulos del 4 en adelante, del 6 en adelante. Pero antes de que el libro de Apocalipsis llegue al juicio, llegue a esta situación de terror, están 3 capítulos que se dirigen a la iglesia. Los 3 primeros capítulos son para nosotros, son para todas las iglesias de todas las épocas, no solamente las 7 iglesias a las que le dirige las cartas. Las iglesias mencionadas de manera general ahí en versículo 11, capítulo 1, verso 11, son mencionadas ahí de manera general. Y de manera más específica ya en los capítulos 2 y 3, estas eran iglesias verdaderas, eran iglesias reales, eran pueblos en la zona de Asia Menor, hoy Turquía moderna. Fueron iglesias plantadas por los apóstoles. Juan todavía está vivo allí. Juan está vivo allí. Y él es de la zona de Éfeso, allí está él radicado. Allí él pastoreaba esta iglesia y todas esas iglesias que estaban allí. Éfeso es la iglesia, podríamos decir, donde él se movía hacia las demás iglesias, como una iglesia madre. Entonces ahí se encuentra Juan. Y estas iglesias son representativas de todas las iglesias, de todos los tiempos, los periodos de la historia de la iglesia. De modo que lo que el Señor les dice a esas iglesias se extiende a todas las iglesias y aún el día de hoy a nosotros. 30 años después de la reunión de Jesús en el aposento alto con los apóstoles, 30 años después comenzó la persecución total y liderada por el poder de Roma bajo Nerón. Fue una persecución terrible. Comenzó por el año 64 y se extendió hasta el 68 después de Cristo. En esos años hubo miles y miles de cristianos asesinados, de todo tipo de formas. Incluso aquí estuvo la masacre de Pedro y de Pablo. Pero la segunda gran persecución que el Señor Jesús había predicho a sus discípulos en la semana de su pasión, un jueves por la noche, ahora se estaba cumpliendo bajo el emperador. Mira lo que dice Juan 15:20. En esta reunión él profetizó una persecución para los suyos. Y en Juan 15:20 es interesante, esta persecución fue bajo el emperador Domiciano y duró desde los años 81 hasta el año 96. Juan escribió en el año 95, él estaba en toda esta persecución. Y mire lo que anticipó el Señor Jesucristo. Juan 15:20, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Mira el capítulo 16 de Juan, versículo 2. Dice, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Juan recibe esta revelación, esto que estaba sucediendo en esta persecución, en esta plena persecución. Por eso él se encuentra exiliado en la isla de Patmos. Él había sido enviado a esta colonia carcelaria por causa de la fidelidad a la palabra de Dios y el testimonio del Señor Jesucristo.
Por estas dos causas él estaba allí, exiliado en la isla de Patmos. Los historiadores dicen que Timoteo fue asesinado a golpes. Y Juan, que se encuentra en la isla de Patmos, luego que recibe el libro de Apocalipsis y lo registra, él fue hervido en aceite antes de ser enviado. Y qué terrible la muerte de él. Qué terrible, fue hervido en aceite. Bueno, eso es lo que está en algunos registros. Así que el libro de Apocalipsis comienza con Juan en esta isla llamada Patmos. Es una roca que sobresale en el mar Mediterráneo, de unas 10 millas de largo, 5 de ancho. No es tan extensa. Y la tradición dice que fue este lugar donde Pablo tuvo su primera visión. Es un prisionero, está exiliado, es anciano, tiene más de 80 años y está puesto en este lugar a trabajos forzados con poca comida. Es el último apóstol que está vivo y no ha muerto porque los demás ya todos habían muerto, y no ha muerto porque todavía tiene que cumplir algo, todavía tiene que escribirse un libro, y este libro es el libro del Apocalipsis. Y leemos aquí en Apocalipsis capítulo 1 y el verso 11, mira lo que dice, que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y mira el verso 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Este es el libro final de Dios para el mundo sobre el juicio y el regreso de Cristo. Pero también es el libro final de Dios ¿para quién? Para nosotros. El libro final para la iglesia. Y el mensaje que nuestro Señor tiene para la iglesia en los capítulos 2 y 3 también es un mensaje muy amenazante. Ahora, según Apocalipsis 1:1, podemos notar que Dios es el autor, porque Apocalipsis 1:1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Dios le dio. Dios es el autor. Dios le dio, dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Estas dos cosas lo llevaron al exilio, a la cárcel. Y comienza reconociendo que nuestro Salvador nos ha dado esta revelación. Mira, Apocalipsis 1 y el verso 5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y en el verso 7 dice: he aquí que viene con las nubes. Y hermanos, esta es una amenaza. Es una amenaza. Dice: y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Pero antes de que lleguemos a esta parte del juicio, hay un mensaje para la iglesia. Y eso es lo que leemos en el versículo 11, cuando dice: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Juan está sentado en una cueva en la isla de Patmos. Está esperando contra toda esperanza por una revelación tal vez que sea diferente, ¿no? Parece que Juan está esperando consuelo, parece que Juan está esperando ser alentado por Dios. Es como si él quisiera hacer que se le levante el ánimo y le dice: espérate que va a haber una visión para esto. Y él está tal vez imaginándose cómo puede ser la visión, porque él se está diciendo: ¿cómo es que la ciudad de Dios está toda tomada por el imperio romano? ¿Cómo puede estar perseguidos? ¿Cómo es que han muerto todos los apóstoles y yo todavía quedo vivo? Pero ¿cómo puede suceder todo esto? No, es algo que seguramente él se estaba preguntando en la isla de Patmos antes de recibir esta visión. ¿Cómo es que ha sucedido todo esto? ¿Cómo es que estoy aquí, anciano, con poca comida y con trabajos forzados? Y seguramente es tan extenuante que voy a morir. Ese es
No es el plan que yo me imaginé, podía decir el apóstol Juan. Y lo peor, las iglesias están en gran declive. Como lo vamos a ver, las iglesias están en un gran declive. Hay algo de esperanza, tal vez, por haber plantado la iglesia de Éfeso y luego haber levantado las demás iglesias. ¿Había algo de esperanza? Es posible que Juan esté esperando algo mejor. Él estaba supervisando todas estas iglesias de Asia Menor. ¿Y cómo es que estas iglesias están en declive? En un severo declive espiritual. ¿Cómo es que estas iglesias están sucumbiendo al paganismo, a la cultura corrupta? Les es difícil desconectarse a estas iglesias del paganismo reinante, dominante en su tiempo. Era algo terrible, y lo que él se preguntaba. Y luego agregar el hecho de que las iglesias están siendo perseguidas, algunas sin piedad e implacablemente, y la gente está muriendo y muchos están siendo exiliados. De hecho, él era uno de esos. Todo parece exactamente lo contrario de lo que se esperaba cuando Cristo el Mesías venga, el tan esperado Mesías venga. Y tal vez Juan estaba pensando: Señor, muéstrame esta visión para tu iglesia, muestra algo que nos traiga consuelo a mi corazón, que traigas esperanza a mi vida, porque aquí ya estoy solo y a punto de morir. Y luego viene la visión, aquí en el versículo 12, Apocalipsis 1:12, que dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, dice, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Y luego el verso 20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que este gran personaje, este Hijo del Hombre, que es como un guerrero que se aparece en la visión, está en medio de esos candeleros, está en medio de sus iglesias. Mira el versículo 13, dice: a uno semejante al Hijo del Hombre. Es un término que el profeta Daniel expresa a Dios. Ese es como si Dios estuviese allí, manifestando una gloria resplandeciente, como quien tiene autoridad, como quien tiene poder, tiene dominio. Así es presentado en la visión el Señor Jesucristo. Mire el verso 14, dice: vestido de ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. No hay nada acogedor en esa visión, no hay nada tierno en esa visión de Cristo, es aterrador. El verso 17 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Literalmente le quitó el aliento a Juan, le quitó el aliento, era aterrador esa visión. Y la mayoría de la gente piensa que la iglesia es un lugar seguro, que una vez que estás en la iglesia, estás ahí como en un arca y estás a salvo del juicio final. Y eso es cierto. El verdadero cristiano está a salvo del juicio final. Pero la iglesia puede ser un lugar muy aterrador, porque 1 de Pedro 4:17 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Eso es lo primero. El juicio comienza por la casa de Dios. Y esta es una revelación aterradora para la iglesia. Cristo aparece como un guerrero soberano, un gobernante, un juez, un verdugo. Está moviéndose a través de como un invasor omnipotente entre sus iglesias. No trae mucho consuelo. Está Juan aterrorizado. Entonces no debemos pensar en la iglesia como un lugar seguro solamente porque estamos en la iglesia, solamente porque le llamamos iglesia o porque hablamos de Cristo simplemente. Pablo anticipó algunas advertencias a esta misma iglesia de Éfeso cuando estaba Timoteo ministrando allí. Mira la segunda carta a Timoteo,
capítulo 1 y el verso 13. Esto es 25 años antes. Segunda Timoteo 1:13, Pablo le dice ahí a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Una advertencia a Timoteo, como anticipando lo que iba a ocurrir. Y luego le dice, Timoteo, tienes que ejercitar tu don, tienes que estar dispuesto a aceptar la persecución, el sufrimiento. Y ya sabes esto, dice, que me abandonaron, verso 15, todos los que están en Asia, la misma zona donde se encuentra allí el apóstol Juan. La misma zona. Y esto lo anticipó el Señor Pablo a Timoteo. El Asia Menor, allí no están las 7 iglesias, 25 años antes. La necesidad de protegerse contra la falsa doctrina, para evitar la disminución del interés por la palabra de Dios, por la revelación. En 2 Timoteo 2:2 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Verso 3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Verso 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero de que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Eso va a venir, la impiedad va a venir. Y por eso le sigue diciendo, huye de las pasiones juveniles, persigue la justicia, rechaza la especulación necia e ignorante. Él está haciéndole advertencias. 2 Timoteo 3:1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días, y ya estaban los postreros días, dice, vendrán tiempos peligrosos. Prepárate, Timoteo, vas a tener persecuciones, vas a tener sufrimientos, los mismos que me pasaron a mí, le dice el apóstol Pablo. 2 Timoteo 4:4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y cierra esta epístola diciéndole a Timoteo, dice, Demas me ha desamparado amando este mundo. 25 años antes, Pablo dijo, esto es lo que viene. Está aquí y está en las iglesias y está sucediendo. Regresamos a Apocalipsis 2 y 3 y llegamos aquí a las cartas a las iglesias y vemos en ellas una descripción general de cada una de ellas. 2 iglesias fueron fieles porque no había ninguna condenación para ellas en estas cartas, sino solamente afirmación, y 5 iglesias están condenadas por una cosa u otra cosa. Eso es lo que observamos en estas 7 cartas a las iglesias. En conjunto, entonces, son 5 iglesias amenazadas que habían sucumbido, habían caído a los asaltos de Satanás en numerosas formas, estaban involucradas en inmoralidad sexual. Eso lo vamos a estudiar semana a semana posteriormente. Habían caído en la idolatría, estaban plagados de la cultura pagana, se habían comprometido con el mundo pagano, habían tolerado el pecado, no lo habían confrontado. Había mucha hipocresía en las iglesias y había falsa enseñanza. Estaban llenas, estaban plagadas de estas cosas. Es más, había falsos apóstoles, habían falsos maestros y falsos profetas y profetisas. Había seducción de error, engaño y predicación por dinero. Todo esto había en las iglesias y eso lo vamos a estudiar en las próximas semanas. Se habían hundido, como dice el Señor Jesucristo, en las profundidades de Satanás. Eran las iglesias locales. Estas son iglesias que solo han existido unas pocas décadas y el Señor sabe de ellas y conoce de ellas porque conoce el corazón de estas iglesias y de sus obras. Al menos eso es lo que nos hace ver cuando escribe la carta a cada una de ellas. Él hace una evaluación precisa de cada una de ellas, es como una radiografía espiritual. Él lo puede ver todo. Se habían involucrado en pecados y sorprende que haya
algunos en el nombre del Señor Jesucristo en nuestros días que estén orgullosos de que en sus iglesias estén abiertas y sean acogedores para los adúlteros, para los fornicarios, para todo tipo de paganismo. Y estaríamos contentos que aquí en la Iglesia Comunidad de Berea vengan todo este tipo de personas, porque el Evangelio es para ese tipo de personas. Pero no engañándolas, haciéndoles ver de que son creyentes y haciéndoles sentir acogedores, es decir, no predicándoles el pecado, que es lo que les puede sanar y puede convertir sus vidas. Pero esto no estaban haciendo gran parte de estas iglesias. Estas iglesias de Asia Menor, tal vez como en el tiempo nuestro, habían abrazado tremendamente la cultura, habían abrazado a los pecadores también. Y el Señor no les está diciendo, me alegro de que hayan abrazado a los pecadores y les permitan hacer todo lo que hacen afuera dentro de la iglesia. Él no les dice eso. Todo lo contrario, para todas aquellas iglesias en las que existe estas transgresiones, el Señor hace un llamado al arrepentimiento. Un llamado al arrepentimiento. Y este es el único lugar en la Biblia que tú puedes observar cómo la cabeza de la iglesia, Jesucristo, llama a las iglesias en general y repite una y otra vez, arrepiéntete, arrepiéntete, confiesa tu pecado, regresa al camino de la santificación. Este es el único lugar que observamos así, que de la cabeza de la iglesia se hace un llamado general a toda la iglesia, no individualmente, a toda la iglesia. Hay muchas iglesias hoy en día que están necesitando este llamado. Muchas iglesias populares, muchas iglesias famosas, muchas iglesias que necesitan arrepentirse, muchas iglesias exitosas, entre comillas, con muchísimas personas. Pero, como Pedro dice, el juicio comienza por casa, comienza por nosotros. Va a haber un juicio terrible, terrorífico para el mundo, pero el juicio del Señor para con su iglesia comienza en este tiempo. Así que esto no es una revelación de aliento para Juan. ¿Qué quieres que escriba? Le dice Juan, ¿qué quieres que escriba, Señor? Y él dice, escribe arrepentimiento muchas veces, porque eso es lo que vas a escribir. Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Mira, Apocalipsis 2.5, mira lo que dice. Apocalipsis 2.5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y dice, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Mira el verso 16, 2.16, dice, por tanto, dice, arrepiéntete pues, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Mira el capítulo 2, verso 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. 3.3, mira, 3.3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y mira el verso 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y mire el verso 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Si ves el llamado arrepentimiento a la iglesia una y otra vez, ¿por qué debían arrepentirse? Bueno, mira, 2.4 lo que dice. 2.4. Apocalipsis 2.4. Pero tengo contra ti. Hay cosas que tiene contra la iglesia. 2.14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. 2.20, pero tengo unas pocas cosas contra ti. 3.2, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. 3.16, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta es una amenaza a la iglesia para que se arrepienta. Ahora, Dios marca a los que son fieles. Dios sabe quienes son fieles en medio de todas estas iglesias y son identificados a través de los mensajes en estas 7 cartas. Sí, los identifica, dice, son los que tienen son los que están vestidos de blanco,
Ellos recibirán el árbol de la vida en el paraíso de Dios. Ellos escaparán de la segunda muerte. Él sabe quiénes son los suyos. Ellos recibirán el maná escondido. Ellos tendrán una piedra blanca, un nombre nuevo. Tendrán autoridad sobre las naciones, vestiduras blancas. Bueno, hay una serie de cosas para ellos. Jesús dice, se sentarán conmigo en mi trono. Serán identificados como los vencedores. Y todo esto está en el cielo. Todo esto es lo que será en el cielo. Pero ahora, en estas iglesias hay una necesidad de arrepentirse. Los problemas que corrompieron a las iglesias en el primer siglo son los mismos el día de hoy. La idolatría, la inmoralidad sexual, lo mismo el día de hoy. Compromiso con el mundo, aceptación de la cultura pagana, muerte espiritual, hipocresía en las iglesias. En todos los periodos de la iglesia, esto es lo que ha habido. Se adora a todo tipo de ídolos, no solamente a ídolos hechos de madera o de algo físico, sino a los inventados en las propias mentes egoístas. Personas que se dedican a todo tipo de inmoralidades. Y hay iglesias y líderes que comúnmente se comprometen con todo tipo de pecados y pecadores para ganarse el favor de ellos. Las iglesias están vivas el día de hoy de manera organizacional. Tú las ves allí constituidas incluso, ¿no? Legalizadas aquí dentro de las leyes, de la ley ecuatoriana. Tú puedes ver que tienen una liturgia estas iglesias, tienen un programa, pero muertas espiritualmente. Así que hay iglesias que no son iglesias, no son iglesias. Algunas iglesias han ido tan lejos que el Señor ni siquiera está allí. Y todo esto ha sucedido a finales del siglo, ya en la última década del primer siglo. Pero aquí aparecen dos iglesias que son sólidas, que son buenas, que son fieles. La segunda que aparece es Esmirna. Una iglesia que tenía problemas, sufría, era perseguida. Era una iglesia pobre, blasfemada por agentes judíos de Satanás. Se le prometía a esta iglesia de Esmirna más sufrimiento. Mira lo que se le promete. Pero espiritualmente era rica, espiritualmente era fiel esta iglesia de Esmirna. Y otra iglesia buena es la de Filadelfia. También una iglesia perseguida, sufriendo. Una iglesia que está siendo castigada por los judíos, motivados por Satanás. Probada por problemas. Se les prometió más problemas, pero se le prometió también protección a esta iglesia de Filadelfia. Y las otras 5 iglesias se les dice que se arrepientan, porque el Señor tiene algo serio contra ellas y está a punto de venir a juicio sobre estas iglesias. Y algunos comentaristas hacen 3 observaciones que las quiero aquí decir a ustedes. Y ustedes van a corroborar que es cierto lo que estos comentaristas dicen. Ellos dicen que este mensaje, estas 5 iglesias, en primer lugar, dicen que la palabra de nuestro Señor a cada una de estas iglesias llevan la autoridad de su persona. Porque se presenta en los versículos anteriores que de su boca sale una espada. Esta es la imagen de un juez guerrero, real y soberano. Así que sus palabras vienen con toda autoridad, la autoridad de su persona. ¿Es verdad eso? Una segunda cosa que señalan es que cada mensaje pide a la iglesia que se arrepienta. O sienta, si no se arrepiente, va a sentir la furia de este juez divino, soberano, guerrero que viene contra ellas. Esta es otra cosa que observamos y lo hemos leído hace un momento. Y la tercera cosa que señalan es que hay un número decreciente de creyentes a medida que las iglesias avanzan hacia la Odisea. Es decir, comienza con una iglesia de todos creyentes y cada vez va mencionando las iglesias y van habiendo menos y menos creyentes hasta llegar a la Odisea. Por ejemplo, en la iglesia de Éfeso, todos son creyentes, porque no se menciona allí a los incrédulos para nada. No se menciona a ninguna persona que se haya desviado de la verdad en absoluto, ninguna. Así que todos son creyentes ahí en Éfeso. Pero cuando avanzas a la iglesia de Pérgamo, mira lo que dice el versículo 14.
capítulo 2 y el verso 14, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ahí está, unas pocas cosas contra ti. Y ellos pueden ser personas, porque mira, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer carnes sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Falsa doctrina. No solo eso, mire el verso 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Aquí hay ya algunos incrédulos en esta iglesia de Pérgamo. Ahora mira Tiatira. Hay más incrédulos, se incrementa la incredulidad. Mira el verso 20, 2:20. Aquí está la iglesia de Tiatira. Versículo 20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Mira el verso 24, pero a vosotros, y mira cómo cambia la audiencia, cómo se refiere, dice, pero a vosotros, o sea que hay muchísimos que hacen eso, pero dice, pero a vosotros y a los demás, es el resto apenas, es el resto de creyentes que están en Tiatira, dice, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman la profundidad de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Ya hay menos creyentes, hay muchos inconversos y el resto son creyentes, nada más. Mira Sardis en el versículo 4, 3:4, Sardis, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¿Cuántas quedan? ¿Cuántos creyentes quedan? Pocos. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Vaya, comienza con todos los creyentes, luego algunos incrédulos, más incrédulos, ¿ves? Y ahora algunos apenas son creyentes. Y mira la Odisea. La Odisea no hay creyentes. En la Odisea no hay creyentes. El Señor dice, por ser tibio ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dice, te vomitaré de mi boca. Cristo no está dentro de la iglesia. Las iglesias están alabando, están adorando, entre comillas, pero no a Cristo, porque Cristo no está en esa iglesia. Cristo está fuera. Mira el versículo 20, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Así que lo que sucede en la iglesia es que una vez que comienza por el camino equivocado, va a llegar hasta la Odisea. Y eso está marcado por un número decreciente de incrédulos, decreciente de convertidos. Mientras más incrédulos hay en una iglesia, más tiende a ser a la Odisea. Mientras más incrédulos, más se parece a la iglesia de la Odisea. ¿Sí ves? Eso es un flujo inevitable. Así es como sucede. ¿Cómo se detiene esto? ¿Cómo se puede detener esto? Bueno, lo veremos en las próximas semanas cuando comencemos a estudiar este libro de Apocalipsis. Deseamos de corazón serles fieles al Señor, ser una iglesia digna del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Gracias, Señor, por la gran misericordia que nos muestras, Padre. Gracias por tu palabra, atemorizante para nosotros, Señor. Ayúdanos a comprender, a entender lo que está viviendo el mundo, Señor, y las iglesias cristianas el día de hoy. Danos la capacidad de poder ver, de poder mirar a través de tu palabra lo que está ocurriendo el día de hoy en nuestras iglesias y en nuestras propias vidas, en nuestra propia iglesia. Oh, ayúdanos, Señor. Cuanto más nos arrepintamos de nuestros pecados, haznos ver la gravedad de nuestro pecado, Señor, para acudir a ti, Señor, con desespero, clamando misericordia, clamando tu poder en nosotros, Señor, para que nos santifiques. Queremos ser una iglesia digna de ti. Ayúdanos. Para ser digna de ti necesitamos el poder tuyo, el poder del Espíritu Santo, tu palabra que nos santifique, Señor. Ayúdanos, Padre. En tu mano nos encomendamos, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, ahora les invitamos a todos a
celebrar la Santa Cena. Es un tiempo tan especial. Hacemos un llamado a que los padres pueden ir a ver a sus hijos. En la escuela dominical pueden ir a ver a sus hijos. Y este es un tiempo muy especial de comunión con Dios, con la obra de Cristo y comunión con los hermanos. Invitamos a nuestros hermanos músicos, que ellos nos van a entonar una alabanza mientras nos preparamos para ello. Exaltado en gloria es Cristo Jesús. Siempre Él reinará, la creación su nombre proclamará, Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Él es Señor, por siempre Él reinará. Proclamará, Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Ya dije recoger. Los padres que no han salido a recoger a sus hijos, que los vayan a recoger porque están solitos allá. No hay ninguno, porque hay unos niñitos que están allá reclamando a su papá. En la guardería. Ahí ya lo trajeron ahí. Primero a los Corintios 11:23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor,
para que no seamos condenados con el mundo. Oremos, gracias por la bendición que nos da, Señor. No solo de adorarte escuchando tu palabra, sino ahora en esta comunión que tenemos de la obra de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros, porque Él recibió la culpa de nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a entender, ayúdanos a poder retribuir de alguna manera con una vida fiel que te pueda agradar en el poder que tú nos das, el poder de tu Espíritu Santo y de tu palabra, Señor. Gracias, nos gozamos en tu presencia. Limpia nuestros corazones, perdona las maldades de nuestros corazones, Señor. Límpianos, Señor. Trae arrepentimiento a nuestros corazones. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Somos lavados con la sangre de Cristo, Señor. Te damos gracias por este perdón que nos has dado. ¿Cómo podemos gozarnos en tu presencia y junto con nuestros hermanos, Señor? Gracias. Te damos en Cristo Jesús. Amén. Llamamos a nuestros hermanos que nos ayudan a servir a las mesas, que puedan repartir el pan mientras alabamos a Dios. Comprado con sangre por Cristo. Con sangre por Cristo, con gozo Al cielo yo voy, librado por gracia infinita. Ya sé que su hijo yo soy, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, soy libre de pena y culpa. Gozo Él me hace sentir, Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar. Lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo juro sé que la belleza del grande yo voy a mirar, ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar. Lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará Jesús Salvador en el cielo, mi alma con Él estará. Lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Padre, gracias te damos por este pan que simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo inmolado en la cruz por nuestras maldades. Gracias por la paz que traes a nuestros
corazones. Gracias porque Él tomó nuestro lugar y ahora podemos ser salvos por medio de Jesucristo, quien adoramos. Gracias, en Cristo Jesús. Amén. Comamos el pan. Mientras nuestros hermanos van a hacer la repartición de las copas de vino, nosotros vamos a seguir alabando a Dios. Cantamos juntos el himno Dulce Comunión. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los brazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre, gracias por este vino que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo, donde hemos podido tener, Señor, reconciliación contigo y salvación tan grande. Gracias por su sangre derramada, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bebamos de la copa. Mientras nuestros hermanos recogen las copas de vino, nosotros entonamos un último cántico. Estoy bien con mi Dios.
de paz inundada mi senda ya esté, o cubra la mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré, estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios. Ya venga la prueba o me tientes a dar, amengua mi fe y mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, todo mi pecado clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios. La fe tornará en feliz realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones durante todo este tiempo que hemos recibido de parte de ti. Ahora que tenemos un tiempo de comunión, ministra nuestros corazones y unos a otros, los hermanos, y llévanos con tus más ricas bendiciones a nuestros hogares. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos a las 5 de la tarde.